Repetimos, cada uno cuenta lo que recuerda a su modo, siguiendo su propio estilo. Repetimos, no hay en ellos contradicciones. No se fijan tanto en el marco topográfico o cronológico. Diríamos que casi lo descuidan, porque lo importante de los evangelios no es la geografía. Lo importante del evangelio es el mensaje, la enseñanza del Señor. En eso se detienen los evangelistas, a narrarnos qué es lo que contó el Señor, qué es lo que dijo el Señor, qué es lo que nos enseñó el Señor. Tratan de hechos que son ciertos y reales, no son hechos inventados. Pero los evangelistas no tratan de hacer historia en el sentido técnico actual de la palabra. Repetimos, buscan dar un mensaje, una enseñanza religiosa. No son un diario de la vida de Jesús, en el sentido actual, en el sentido moderno de la palabra. Son una catequesis, que incluso más que solamente contar, lo que invitan es a vivir, a identificarse con la persona de Cristo, a parecerse a Él. A nadie se le ocurre dudar de la autenticidad de las obras clásicas de latinos como César, Cicerón, Horacio y Virgilio. Estos son todos más o menos contemporáneos al Señor, habrían vivido 50 años antes, más o menos. Bueno, del autor clásico contemporáneo del Señor, que es Virgilio, del que tenemos mejor documentación, lo que se posee es 3 códices unciales. Ya vamos a hablar de qué son los códices, que lo que hacen es, los códices vienen después de los papiros, los códices están confeccionados en cuero y por eso han durado más, tienen forma de libro. Bueno, de Virgilio tenemos 3 códigos unciales sobre su vida y obra. De los evangelios existen 212, o sea, el número es muy superior. De Platón, los manuscritos que conservamos son 1500 años posteriores a él. Y de Aristóteles, 1400 años. Del historiador romano Tácito, que es posterior al Señor, pocos años, muere en el año 120, el códice más antiguo, o sea, más cercano a su persona, a su vida, se conserva es de 1340 años. Y de Polibio, que es un historiador griego que murió 120 años antes que Jesús, el manuscrito más antiguo que conservamos es de 1067 años. Bueno, del Señor, los manuscritos que tenemos, que son los evangelios, están muy unidos a su vida, a su persona. Todos fueron escritos, de hecho el Evangelio de San Juan se escribe en el año 95, y todos los demás antes del año 70, ya veremos. Unos descubrimientos arqueológicos muy importantes que ayudan justamente a comprobar la veracidad de estos documentos son diversos papiros y códices que se han ido encontrando. En el año 1935 se descubrió el papiro Rylance, ¿cómo se pronuncia? Rylance, sobre el Evangelio de San Juan, que se conserva en Manchester, fue encontrado en Egipto y según los especialistas se escribió hacia el año 130. El papiro Bodmer II, que se conserva en la biblioteca de Cologne, en Ginebra, y que contiene casi en su totalidad el Evangelio de San Juan, es 100 años posterior al Evangelio. Y quería que me leyeras un poquito, Mónica, los descubrimientos que se hacen en Qumran, que me leyeras un poquito. Aquí vemos unas fotos de las cuevas donde se encontraron esta documentación. Impresionantes. Encontrados en Palestina, los manuscritos de Qumran, encontrados en Palestina en unas cuevas cerca del Mar Muerto. El descubridor, Eleazar Sukenik, profesor de arqueología en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Se trata de una parte de una biblioteca de un monasterio de esenios. Los esenios fueron monjes judíos antiguos.
Con la guerra con los romanos en el año 70 para salvar la biblioteca, metieron los rollos en ánforas y las escondieron allí, donde han estado más de 2000 años. Los rollos eran los libros de entonces, eran unas tiras de papiro pegadas y enrolladas en un cilindro. Fueron encontrados en tinajas de barro. Al examinarlos, se descubrieron crónicas de guerras, las reglas del monasterio de seños y fragmentos de la Biblia, del Pentateuco, de los Salmos, de los profetas. Por ejemplo, el del profeta Isaías está completo. Estos textos coinciden perfectamente con los utilizados por los hebreos y cristianos de hoy. Diversos fragmentos se estudiaron en la Universidad de Chicago con la prueba del carbono 14 y confirmaron el descubrimiento. Se trata del mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX. Esto es un gran paso de la ciencia a favor de la fe, pero resulta que se ha encontrado un libro que ha estado escondido 2000 años en una cueva y es al pie de la letra la profecía de Isaías. Ha sido un apoyo magnífico de la ciencia arqueológica en favor de nuestra fe. Muy bien, y en este sentido, el padre O'Callaghan, sacerdote jesuita, decano de la Facultad Bíblica del Instituto Bíblico de Roma, descifró unos fragmentos de unos papiros encontrados en una de las cuevas, en la cueva 7 del Qumran. Y este papiro, que se llama el 7Q5, se trataría de un texto de San Marcos, el capítulo 5, versículo 52. Pensemos que las cuevas se cerraron antes del 68, cuando fue la invasión de Vespasiano. O sea que se trataría del manuscrito más antiguo del Antiguo Testamento. Esto nos ayuda a darnos cuenta que la documentación que tenemos, que nos hablan de la veracidad de los evangelios, de su antigüedad, es enorme. Y comparado con cualquier otro historiador, ya veremos, Jesucristo es de la persona que más se sabe y que más se ha hablado. Bueno, les decía, los originales de los evangelios se han perdido. Luego se escribieron algunos papiros. Los papiros son una planta oriental de un material que se deshace fácilmente, por eso de hecho quedan muy pocos papiros, pero desde el siglo IV se empezó a emplear el pergamino, que se saca del cuero animal. Y allí, digamos, se empezaron a utilizar en forma de libros, formando lo que se llama los códices o los códices unciales. Respecto de las fechas de cuándo habrían sido escritos, bien, el padre Manzano, que es especialista en estos temas, nos dice que el Evangelio de San Juan habría sido escrito en el 37, entre el 37 y el 42, el San Mateo. El de San Marcos entre el 40 y el 45, San Lucas entre el 47 y el 56, y el Evangelio de San Juan habría sido escrito hacia el año 95, lo hemos dicho.